Bueno, continúo porque YouTube nos pone una limitación de no hacer videos de más de 15 minutos, entonces para no excederme en exceso, continúo con este segundo video más corto para terminar de comentarles este problema del derecho a la salud en tiempos de coronavirus. Les decía sobre la tercera dimensión de la justicia o la solidaridad intergeneracional. Tiene que ver también con el desperdicio de la experiencia, de las historias de vida, de las esperanzas que supone cada vida que se pierde, que no son solamente estadísticas. Y también tiene que ver con las infraestructuras que se pasan a las generaciones siguientes. Fíjense, esto lo vemos en el deterioro de las infraestructuras de salud, de la inversión en salud, en investigación en salud que hemos sufrido en los últimos 4 años, cómo nos condicionan y nos hacen tener que hacer un esfuerzo mucho mayor a la hora de enfrentar esta pandemia. Entonces, la justicia intergeneracional tiene que ver con lo que dejamos para las generaciones venideras inmediatas. Tiene que ver con la riqueza de nuestra memoria social y de nuestra experiencia por las vidas que se pierden, y tiene que ver también con la necesidad de ir fortaleciendo las estructuras que permiten enfrentar con seguridad sanitaria estas emergencias. Bueno, finalmente yo quería decirles que el virus no discrimina, afecta por igual a todas las clases sociales, a los estadistas, como lo vemos a partir de las noticias de jefes de Estado que se han visto afectados por la pandemia, y a los ciudadanos y a las ciudadanas del común. Pero sí discriminamos los seres humanos, y esto lo digo con preocupación. Digamos, hay determinados grupos sociales empobrecidos, vulnerabilizados, que son los que sufren mayor riesgo de contraer el coronavirus. En primer lugar, ustedes saben, los grupos de personas mayores, los grupos de personas mayores sufren el riesgo de morir en soledad por el aislamiento social, sufren el riesgo de morir en los institutos privados geriátricos que no cumplen o no se someten o no son regulados, no se someten a regulaciones o no son regulados debidamente por el sector público. Y sufren también en caso de que la pandemia desborde la capacidad del sistema sanitario, de no poder acceder a las unidades de terapia intensiva y a los respiradores. Entonces es un grupo de alto riesgo. Y esto es conocido, pero también los sectores empobrecidos, los sectores que no tienen acceso al agua y al saneamiento, ni a una vivienda digna, que viven en condiciones de hacinamiento social, donde es necesario tener en cuenta que la propagación del virus es sumamente riesgosa. Los trabajadores que tienen que trabajar en condiciones de proximidad, en condiciones de trabajo que no son suficientemente sanitarias, son sectores que tienen también condiciones de vulnerabilidad frente a la pandemia, y las mujeres, porque se ha visto que en las condiciones de aislamiento social preventivo obligatorio no se han reducido las estadísticas de violencia de género ni de feminicidio, sino que se han mantenido o se han recrudecido en parte. Y todo esto
tiene que ver también con unas ciertas condiciones, yo diría ideológicas, que ha develado esta pandemia, que tiene que ver con la idea instalada por la ausencia de políticas públicas o por los intereses que buscan simplemente lucrar en el mercado, de la salvación individual, la salvación meritocrática, lo cual ha generado una falsa contradicción entre la utilidad económica, la necesidad de seguir con los negocios y con el funcionamiento de la economía, y preservar la salud y la vida de las poblaciones. Incluso con manifestaciones de xenofobia y racismo vinculadas a la idea de que las personas empobrecidas pertenecen a grupos sociales cuyas vidas tendrían menos valor que el de las personas integradas y exitosas en la economía de mercado. Este tipo de expresiones, de tipo de darwinismo social, diríamos, de un inconsciente político que busca la salvación individual, las expresiones de discriminación para los trabajadores de la salud en sus viviendas o cuando acceden a transportes públicos, justamente los trabajadores de la salud, que son aquellos que están empeñando su trabajo y su vida para salvar la vida de los prójimos y las prójimas. Bueno, todo esto son expresiones de lo que Boaventura de Sousa Santos ha llamado fascismo societal, un fascismo difuso que no pasa por una forma de Estado, que puede tener expresiones políticamente correctas, disfrazadas de racionalidad económica, pero que está presente en nuestra sociedad global. Así que yo creo que esto también nos tiene que servir para pensar, porque es una crisis muy fuerte, es una crisis global, es una crisis peor que las crisis económicas que hemos conocido hace pocos años, la crisis de 2008, que en sus consecuencias sociales se está comparando con la crisis de 1929-30, pero que es peor porque afecta sin duda no solamente la salud física de la población, sino la salud mental colectiva, el equilibrio psíquico, social de nuestras poblaciones, porque nos somete a condiciones que eran impensadas hace unos pocos meses en la vida cotidiana de cada uno y en las relaciones con los demás y las demás. Entonces esto es muy importante para pensar cómo salimos. Bueno, quiero terminar finalmente para no extenderme más, porque esto ya es más largo de lo que tenía previsto en mi guión mental. Quería aprovechar para agradecer muy especialmente a Yago y Dino Dinela, para agradecer a Fernando Maitini, secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y a todo el equipo de becarios y becarias que han hecho un trabajo magnífico, por la posibilidad de ser anfitriones en el CIDERCRIT y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de este curso, de esta instancia de formación tan necesaria en un momento como este, y que nos ratifica en nuestra voluntad de ser un centro de derecho crítico, que entiende el derecho y los derechos humanos como interdisciplinarios, que entiende que para trabajar estos temas de derechos humanos, y máxime en esta situación de excepción, es necesario aunar conocimientos de forma interdisciplinaria. Y finalmente agradecer a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que fue receptiva con la necesidad de realizar este curso
desde nuestro centro de investigación y en conjunto con Adalquí, con la Universidad Nacional de Río Negro y con todas las organizaciones e instituciones que están mancomunándose en este esfuerzo. Buenas noches.